Vamos a ir empezando. De momento voy a hacer un poquito la introducción, como siempre. Para todas y todos los que aún no me conocéis, bueno, mi nombre es Tania García, ¿vale? Soy pedagoga, soy sexóloga. Yo estoy aquí para hacer un cuarto directo con Paradise Events, este espacio sobre sexualidad que han creado, vamos, que la verdad, muy necesario y muy brutal. Hoy vamos a hablar sobre fantasías sexuales y sobre todo quiero contaros y incidir un poquito en qué son realmente las fantasías sexuales, qué es el deseo sexual, ¿vale? Porque normalmente en una fantasía sexual es lo que tienes en tu imaginación, ¿vale? O sea, algo que te estimula, te excita sexualmente, pero no es necesario llevarlo a cabo. Y es ahí donde entraría el deseo. Entonces, pues, cómo interactúan un poquito y sobre todo, cómo combatir esas fantasías sexuales que a veces van un poquito en contra de nuestros valores y de nuestros principios, ¿vale? Porque hay muchas veces que igual hay personas que tienen ciertas fantasías sexuales en las que se pueden imaginar siendo forzadas o con un cierto grado de violencia que va completamente en contra de sus principios, pero por eso vamos a explicar cuál es la diferencia entre fantasear con eso y llevarlo a la realidad. Y luego, por supuesto, vamos a hablar sobre el cómo proponer una fantasía sexual a tu pareja o a la persona con la que estés en ese momento, ¿vale? Y otra cosita que esto es un punto que sí que quiero tocar es el qué hacer y cómo tratar si esa fantasía o ese deseo que llevas a cabo implica a una tercera persona, ¿vale? Entonces, por supuesto, como en todos los directos, cualquier duda que se vaya teniendo, por favor, id escribiéndola, ¿vale? Iré contestando según vaya viendo los comentarios. Y luego quería comentaros que este directo va a ser muy cortito, ¿vale? En comparación con un curso que tengo yo personalmente en mi web de Bendita Locura sobre fantasías sexuales, ¿vale? Voy a intentar resumirlo lo máximo posible, pero es que es prácticamente imposible, ¿vale? El curso tiene unas 10 horas de formación, es mucho más profundo, tiene dinámicas, tiene consejos de cómo llevarlo a cabo, cómo proponer las cosas, así que bueno, eso si os interesa, siempre podréis entrar a mi perfil, pero ahora mismo nos vamos al lío. Entonces, ¿qué es una fantasía sexual? ¿Vale? Una fantasía sexual de entrada simplemente sería una idea o una imaginación que va a fomentar nuestra creatividad y nuestro deseo sexual, ¿vale? O sea, que tengamos una fantasía no significa que queramos llevarla a cabo, ¿vale? O sea, no dejan de ser representaciones mentales que nos rememoran pues situaciones vividas o algo que creamos directamente en nuestra mente que nos provoca excitación sexual, ¿vale? Simplemente puede haber fantasías absolutamente de todo tipo. O sea, todo lo que te puedas imaginar, algo que... Y no quiere decir que no lo hayas hecho nunca, ¿vale? Incluso cositas que ya has practicado, pero que te siguen excitando y tú sigues rememorando en tu memoria y te recreas en ellas, siguen siendo fantasías sexuales, ¿vale? Y esto va pues desde una postura específica en la cama, aunque sea un simple misionero, el uso de un juguete sexual, una postura, cualquier situación que puedas imaginarte, sexo en grupo, verás absolutamente todo, aunque sea en la habitación, fuera de casa, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, las fantasías sexuales lo que nos ayudan, y es algo súper, súper beneficioso para la salud sexual de todas las personas, ¿vale? Porque todas las personas tenemos fantasías sexuales, ¿vale? Esto es algo global. Y lo que nos ayuda es precisamente a seguir potenciando nuestra erótica, ¿vale? Y es que están directamente relacionadas con el deseo sexual que os hablaba un poquito en la introducción del vídeo. No es lo mismo, ¿vale? Porque no tiene absolutamente nada que ver, pero sí el hecho de tener fantasías sexuales va a potenciar nuestro deseo sexual. Y esto es simplemente porque ambas forman parte de nuestro imaginario erótico, ¿vale? Para que lo diferenciemos un poquito. Por un lado, tendríamos la fantasía sexual, ¿vale? Que es eso que yo soy capaz de imaginarme, lo que yo soy capaz de recrearme. Y por otro lado, tendríamos el deseo sexual, ¿vale? Que es realmente qué es lo que yo quiero. O sea, realmente yo esa fantasía quiero llevarla a cabo.
¿vale? Porque puedo tener una fantasía, pero simplemente que se quede ahí, en mi imaginario. Yo puedo masturbarme pensando en esa fantasía, yo puedo tener relaciones pensando en esa fantasía, pero otra cosa muy diferente es llevarla a la realidad, ¿vale? O sea, es que entre una pregunta, lo que soy capaz de imaginarme y qué es realmente lo que quiero, hay un espacio brutal, ¿vale? O sea, pero realmente estas dos ideas se retroalimentan, en el sentido de, gracias a nuestras fantasías sexuales, podemos tener más deseo sexual. Y por supuesto que sí, que lo podemos utilizar siempre para mejorar nuestra vida sexual, tanto individual como en pareja, ¿vale? Luego, esto me lo habéis preguntado un montón por la cajetilla que os dejé en las stories, y es que yo cómo puedo sentir una fantasía sexual, por ejemplo, en la que me están forzando. Y es que hay muchas veces, y esto es algo muy, muy importante, en la que nuestras fantasías sexuales van totalmente en contra de nuestros valores morales, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo soy una mujer feminista, por supuesto, siempre voy a luchar por el empoderamiento femenino, a favor de la libertad sexual y siempre, por supuesto, en contra de la violencia sexual, pero yo puedo tener una fantasía sexual en la que puedo ser forzada, puedo haber un cierto grado de violencia y no pasa nada, ¿vale? O sea, absolutamente lo que nos estemos imaginando en la fantasía sexual a lo que luego la realidad es, hay un paso brutal, ¿vale? Nuestro imaginario erótico es totalmente libre y ahí podemos fantasear absolutamente con lo que queramos sin que nos defina, ¿vale? O sea, una fantasía sexual no define ni nuestros valores ni nuestra moral, simplemente va a ser una liberación, ¿vale? Mental y un dejarnos fluir y disfrutar en nuestro imaginario erótico. ¿Vale? Es más, la fantasía sexual más recurrente entre las mujeres, ¿vale? Suele ser el ser secuestrada o secuestrado o forzada o forzado. Y dices, y es a lo que voy, ¿vale? Yo soy feminista, totalmente voy súper en contra de esos actos, entonces, ¿por qué me está excitando imaginarme eso? Pues precisamente esto, ¿vale? Porque las fantasías, aparte, las fantasías sexuales, aparte de estar en nuestro imaginario erótico, también son aprendidas, ¿vale? O sea, todo lo que nos imaginamos no viene de gratis. O sea, podemos estar fantaseando con algo, pero siempre va a ser en base a algunas experiencias vividas a lo largo de nuestra vida, en la cultura en la que estamos y absolutamente toda la información que nos va llegando acerca de la sexualidad, ¿vale? Y es aquí cuando puede chocar con nuestra visión de la realidad, ¿vale? O sea, que nuestra visión de la realidad puede chocar con nuestras fantasías sexuales y lo que nos está estimulando en nuestra propia mente, ¿vale? Por ese motivo, puede ser que se vaya en contra de tus propios valores o de tus propias creencias, pero realmente esto no es así, ¿vale? Por ese motivo hay que saber diferenciar qué es una fantasía y qué es la realidad. Y ya, para dejar este tema zanjado, que se tenga este tipo de fantasías no indica que se quieran llevar a cabo. Y por supuesto, no significa que ya no se tenga el control diario, el control de nuestra vida diaria. Simplemente es que en tu fantasía, pues te liberas absolutamente de toda preocupación, te dejas llevar. Es más, son súper positivas en el sentido de que nos ayudan a evadirnos pues de todos los problemas de la vida cotidiana, escaparnos de esa realidad y es más, que es que en esta imaginación erótica no hay restricciones, ¿vale? O sea, lo que tú fantasees estará bien. Por supuesto, hay veces que tienes ciertas fantasías sexuales y puedes querer llevarlas a cabo. Es más, vivimos en una sociedad llena de tabús, llena de falta de información acerca de la sexualidad, de las relaciones sexuales, y es que el problema es que no se habla de ello. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que existen una serie de fantasías sexuales consideradas como aptas, ¿vale? Socialmente, que se consideran válidas de cara al mundo, de las que sí se puede hablar, pero es que hay otras de las que no se consideran fantasías sexuales válidas para llevarlas a cabo.
La cosa es que no se consideran que están dentro de lo considerado normal y por lo tanto son juzgadas. Y es por este motivo el que muchísimas personas no se sienten totalmente libres ni para hablar de sus fantasías sexuales directamente y mucho menos para proponerlas. Entonces, bueno, partiendo de esta base, lo que sí que hay que dejar claro es que hay ciertas fantasías sexuales que directamente no se pueden llevar a cabo, ¿vale? O sea, y esto quiero dejarlo claro desde el principio para que no haya ningún tipo de malentendidos. Absolutamente. Cualquier fantasía, cualquier fetiche o cualquier parafilia que implique acciones que son un delito, que suponen daños a terceros o a ti misma o a ti mismo, o que vulneren el consentimiento y los derechos sexuales de otras personas, no pueden ser llevadas a cabo, ¿vale? Y aquí me incluyo, ahora dentro de poquito os voy a explicar qué son las fetiches y las parafilias, pero aquí, por ejemplo, entrarían, por supuesto, la pederastia, ¿vale? Que no es lo mismo que la pedofilia. La pedofilia sería el sentir atracción sexual hacia menores y la pederastia el llevar a cabo esas fantasías sexuales, ¿vale? El hacer el acto como tal. El exhibicionismo. Al final, el exhibicionismo, tú te estás exhibiendo ante una persona sin su consentimiento. Entonces ahí estamos hablando de un delito y de que estás vulnerando el derecho a una tercera persona. Y luego tendríamos el voyerismo, que serían los mirones, ¿vale? Estas personas que te miran desde la ventana de enfrente o verás tú. Cualquier persona que pueda observarte y interpretarlo en un contexto sexual, está lo mismo, está vulnerando el consentimiento y está cometiendo un delito. El frauterismo, ¿vale? Esto es la excitación al rozarse con alguien sin su consentimiento. Y esto suele ser muy común en sitios muy concurridos, con mucha gente, imagínate un autobús lleno de gente, un tren. Ahí estaríamos cometiendo también un delito, al final no tienes el consentimiento de la otra persona. O la escatología telefónica, ¿vale? Que consiste en hacer llamadas obscenas a otras personas. Entonces, básicamente no se puede conductas que lastimen a terceras personas, que incluyan a menores de edad, que no haya consentimiento o que conlleve cualquier tipo de delito. Por donde iba básicamente, ¿vale? Que las fantasías sexuales no tienen límites, no tenemos un control sobre ellas, pero el llevarlas a cabo sí tiene límites, ¿vale? Y es aquí donde tenemos que tener un control sobre nuestros actos. O sea, hay que aceptar que no todas las fantasías sexuales ni todas las manifestaciones de la conducta sexual pueden ser aceptables. Y esto es absolutamente esencial para fomentar una sexualidad sana, ¿vale? Y, por ejemplo, voy a poner el caso de una persona pedófila, ¿vale? Que sienta atracción sexual por menores. Os estoy poniendo absolutamente el caso más extremo de todos, pero es que realmente, si esta persona no lleva a cabo el acto de la pederastia, no está cometiendo ningún delito. Nadie puede juzgarle por lo que él se recree en su mente. Quiero decir, al final hay un paso muy grande con lo que se fantasea hasta con lo que se realiza y con lo que se lleva a cabo y se cumple ese deseo sexual. Entonces, claro, partiendo de esta base, quitando todas las parafilias como la pederastia, el exhibicionismo, el voyerismo, frauterismo o escatología telefónica, al final una pregunta que es realmente, ¿quién dice que es que una práctica sea normal y otra no lo sea? ¿Vale? O sea, realmente lo que hablábamos hay algunas fantasías sexuales que son aptas de cara a la sociedad y otras que no tanto, y por ese motivo mucha gente no se siente capaz de contarla por miedo a ser juzgada, por miedo al qué pensarán de mí o qué van a pensar si yo me estoy fantaseando con esto. Y es que fijaros cuánto nos influye todos los mitos, todas las falsas creencias que, de hecho, es más, hay un estudio del 2020 que
lo confirma, que es que el 45% de los hombres y el 40% de las mujeres no cuentan sus fantasías sexuales a sus parejas, ¿vale? Y es que el motivo principal era que mucha gente cree que su pareja no está preparada para entender sus fantasías sexuales y que por ese motivo no las cuenta, cuando la realidad es que absolutamente todos y todas tenemos fantasías sexuales, ¿vale? O sea, es esto al final lo único que hace, todos estos mitos, toda esta cohibición y esta prohibición sexual, al final lo único que conseguimos es reprimir nuestra propia sexualidad y no disfrutar de ella en su totalidad. Entonces, esto deriva en un miedo a nosotras o a nosotros mismos. Y es que realmente no existen fantasías no normales o fantasías raras. Las puede haber más o menos inusuales, pero no raras. Y todo esto, bueno, al final todas estas conductas hacen que las fantasías sexuales estén directamente relacionadas con la transgresión de las normas. A menudo, todas las fantasías involucran cosas que son tabú, que están prohibidas, que no podemos expresar en la vida diaria, y el hecho de que algo sea tabú o prohibido es lo que lo hace precisamente emocionante, ¿vale? Y excitante, y eso tampoco significa que lo quieras en tu vida, ¿vale? No significa que si tienes una fantasía sexual sobre un secuestro, por ejemplo, quieras ser secuestrado. Es más, todo lo contrario. Cuanto más prohibido o más curiosidad o más morbo nos da una situación, más queremos fantasear con ello. Y depende qué tipo de fantasía, pues más queremos llevarlo a la realidad. Pero es precisamente esta capacidad de transgresión la que es fundamental para poder llevar a cabo o no una fantasía sexual, ¿vale? O sea, si una pareja o una persona tiene esta capacidad de transgresión, puede llegar a ser un deseo sexual. Me explico. Si yo tengo esta capacidad de transgresión, por ejemplo, imaginaros una fantasía muy recurrente, el mantener relaciones sexuales en el cuarto de baño de un restaurante o en un avión o absolutamente donde se te ocurra, para una pareja que su forma de ver la sexualidad sea algo más conservadora, simplemente se quedará ahí, ¿no? En una fantasía. Es más, para otro tipo de parejas que tengan esta capacidad de transgresión mucho más desarrollada, seguramente puedan llegar a llevar a cabo esta fantasía. Entonces, ahí está la diferencia, ¿vale? Y el hecho de desear o de tener una fantasía no tiene que provocarnos ningún tipo de sentimiento de culpabilidad, ni hay que pensar que estamos locos, ¿vale? No lo estamos. Absolutamente podemos fantasear con todo lo que se nos ocurra. Y bueno, dicho esto, un poquito el por qué tenemos estas fantasías sexuales, para qué sirven y cómo funcionan y cuál es la diferencia con el deseo, vamos a hablar un poco de cuáles son los tipos de fantasías sexuales más recurrentes dentro de la población. Y es que esto está estudiado, ¿vale? Y fue un estudio que se realizó en el 2021, y es que dividieron las fantasías sexuales como en 3 grandes grupos, ¿vale? Por un lado, tendríamos el sexo grupal, en el que se entiende que participan más de 2 personas, ¿vale? Y ahí entra el número que uno quiera, ¿vale? O sea, esto puede ir desde un trío, un cuarteto, una orgía o lo que sea, ¿vale? Y aquí también hay un poquito de diferencia en cómo cada persona percibe la fantasía sexual del sexo en grupo. Por ejemplo, hay personas que entienden el sexo grupal donde se ven como el centro de atención, ¿vale? Se excitan con la idea de imaginarse pues en una orgía, en un trío, un gangbang, lo que sea, y ser la protagonista y despreocuparse absolutamente de todo porque el resto de personas le van a dar placer. Ojo, hablo de fantasías, ¿vale? La vida real, las relaciones sexuales es un dar y recibir y estar presente absolutamente en todo momento y con las otras personas. Pero bueno, más o menos esta fantasía se trata, pues, en cierto modo, de perder ese control y dejarse llevar a disfrutar y dejarse fluir por el placer. Luego
En segundo lugar, tendríamos el tipo de fantasías sexuales como prácticas sexuales novedosas, ¿vale? Algunos de los favoritos suelen ser el sexo en lugares públicos, como puede ser, qué sé yo, un parque, un coche, un vestuario, una tienda de ropa, en un ascensor, en la oficina, ¿vale? Pero sin que otras personas se enteren, pero con ese riesgo que esta práctica sexual conlleva, ¿vale? Básicamente cualquier tipo de lugar público donde pueda ser pillado pero que no te pillen. Y al final esto tiene su lógica, ¿vale? O sea, esto genera muchísima adrenalina y evidentemente la adrenalina ayuda a aumentar el deseo sexual. Y en este sentido, pues aparece precisamente por este morbo, este miedo a que pueda ser pillado y que es un gran activador del deseo. O sea, no es ese tipo de miedo que te paraliza y dice, venga hasta aquí, me quedo paralizado y no sigo. No, es ese miedo que bien gestionado puede excitar muchísimo. Luego, otro tipo de prácticas sexuales novedosas dentro de este gran grupo, ¿vale? Estaría el practicar sexo o practicar relaciones sexuales con una persona totalmente desconocida, ¿vale? Luego sería practicar sexo con una persona de tu mismo género o sexo y incluso prácticas sexuales novedosas, otras personas incluyen el utilizar un juguete erótico que proporciona unas sensaciones que no se hayan probado nunca y sobre todo, hablando de juguetes eróticos, los juguetes estrella suelen ser las vendas y las esposas, ¿vale? Y esto es lo que nos va a llevar a ese tercer gran grupo que son las prácticas sexuales de roles de sumisión y de dominación, ¿vale? Y es que las prácticas en cuanto al BDSM serían, vale, si hablamos de estas prácticas bajo la concepción del BDSM, sería la manera más segura de llevar a cabo este tipo de fantasías, ¿vale? Porque al final BDSM estamos hablando de bondage, disciplina y sadomasoquismo. Son 4 disciplinas totalmente diferentes y totalmente independientes entre sí. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, tú quieres practicar el bondage, ¿vale? Con cuerdas, esposas, antifaces, perfecto, pero es que esto no tiene por qué incluir el infringir dolor o recibir dolor de la parte del sadomasoquismo. Y luego, disciplina simplemente se referiría a, pues, poner unas pautas de conducta, unos mandatos y básicamente sumisión, dominación, pero más verbalmente, ¿vale? Porque al final, si os paráis a pensar, absolutamente en todas las relaciones sexuales se van asumiendo roles. Habrá momentos, no tienen por qué ser fijos, pero sí habrá momentos en los que en X relación sexual, en X encuentro sexual, estás adoptando un rol más sumiso porque quizás tu energía sexual ese día te lo pide así, tu pareja está adoptando un rol más dominante, pero es que igual pasa una semana, llega otro encuentro sexual y los roles cambian completamente. Y eso no significa tampoco que estemos practicando BDSM, ¿vale? O sea, el BDSM sería como un conjunto de disciplinas mucho más específicas y mucho más pautadas, ¿vale? O sea, es un consentimiento constante. Entonces, estas fantasías de sentirse dominada, de sentirse dominado, sometida, humillado, insultado, al final no dejan de ser una de las fantasías más frecuentes. Y es que esto es totalmente lógico, al final seguimos hablando de esa capacidad de transgresión de las normas, el pasar eso que nos han dicho que está mal, eso que nos han dicho que no se puede hacer, incluso lo prohibido. Y cuanto más prohibido está algo, más ganas dan de hacerlo. y luego aparte, sobre todo, este tipo de práctica de fantasías sexuales, quienes llegan a llevarlo a cabo son aquellas personas que tienen mucho más autoconocimiento sobre sí mismas, que se sientan mucho más libres de aceptar qué es eso que te está gustando y que te está excitando. ¿Vale? Justamente porque se tiene muchísimo menos miedo sobre ti mismo y se tiene mucho más claro
lo que quieres y cómo lo quieres. Y por supuesto que sí, se puede ser feminista y querer sentirse sometida en la fantasía e incluso en la realidad a través de la erótica del BDSM, ¿vale? Y esto no tiene nada de malo. O sea, los consensos que tú lleves a cabo en un encuentro sexual no tienen por qué condicionar ni tus valores, ni tu moral, ni condicionarte en tu vida cotidiana, ¿vale? Y bueno, estos serían como un poquito los tres grandes grupos de las fantasías sexuales: el sexo grupal, las prácticas sexuales novedosas y las prácticas en cuanto a sumisión, dominación del BDSM. Pero hasta ahora yo solo os he contado sobre fantasías sexuales, pero me queda un poquito hablaros sobre qué son los fetiches y qué son las parafilias, ¿vale? Un fetiche no tiene nada que ver con una parafilia ni con una fantasía sexual, ¿vale? Tú puedes tener, evidentemente, una fantasía sexual que incluya un fetiche, pero el llevarlo a cabo ya es otro asunto. Básicamente, un fetiche es una atracción sexual y o erótica muy fuerte hacia un objeto o parte del cuerpo de otra persona no sexualizada, ¿vale? Con no sexualizada me refiero que esa parte del cuerpo no van a ser los genitales, no van a ser los pechos, no van a ser el culo y que no van a ser las zonas erógenas que más estamos acostumbrados, ¿vale? Van a ser otras zonas corporales que no tenemos más sexualizadas, más genitalizadas, por decirlo así, como podrían ser, por ejemplo, pues los pies, las axilas o el pelo, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que realmente el mundo en el que vivimos hay fetiches que están totalmente normalizados y no pasa nada por decirlo en voz alta. Como, por ejemplo, si tú dices, coño, pues es que a mí me encantan, me ponen muchísimo los uniformes. Creo que nadie te va a mirar mal, ¿vale? Al final es un fetiche socialmente aceptado y que a quien le guste, pa'lante con la vida. Pero cuando nos salimos un poquito de aquí, de me gustan los uniformes, me gusta, qué sé yo, la lencería, por ejemplo, o los tacones, que también están socialmente aceptados, pero cuando nos salimos de aquí y decimos, por ejemplo, que nos gustan los pies, nos gustan los olores corporales o nos gusta la orina, al final son cosas de las que no se hablan y el mundo te mira raro. Entonces la gente, lógicamente, se calla y no lo dice. Y por ahí pues seguimos teniendo un montón de fetiches que todavía podrían estar perfectamente normalizados porque no hacen daño a nadie, de los cuales se puede disfrutar muchísimo, pero como no están juzgados socialmente, pues no se habla de ello. Y al contrario de un fetiche, ¿qué es una parafilia? La parafilia se diferencia en que son absolutamente necesarias para conseguir excitación, satisfacción sexual y o el orgasmo, ¿vale? Pero dicho así, dices, no es para tanto, no, pero sí, porque va a producir malestar. O sea, una parafilia produce directamente malestar, ya que esta persona va a buscar continuamente esa satisfacción sexual hasta el extremo de verse seriamente distraída de sus responsabilidades, de básicamente que le va a impedir llevar una vida completamente normal en cualquiera de sus ámbitos, ¿vale? Por ejemplo, una parafilia con los pies, para ver un poco la diferencia con el fetiche, es que con el fetiche es algo en particular que te excita dentro de un conjunto de otros objetos de deseo, otras prácticas sexuales y lo que sea, pero no es la única cosa que te va a excitar sexualmente, ni es necesaria en todos los encuentros sexuales para que la relación sea satisfactoria. Pero por el contrario, la parafilia sí va a ser necesaria y va a interrumpir esta rutina diaria, ¿vale? Básicamente, la parafilia es algo que si en cualquier momento ves este directo y sientes que te puede pasar, lo más recomendable es acudir directamente a un profesional porque la incomodidad y el malestar y lo que puede perjudicar en tu vida diaria es bastante considerable. Entonces, bueno, básicamente no voy a hablar más de esto, ni de fantasías con sus límites, ni de parafilias, porque vamos a seguir hablando de fantasías sexuales. Pero vamos, lo dicho, cualquier persona que pueda tener una parafilia,
que acuda a un profesional y se trata el problema. ¿Que tienes un fetiche? ¿Que te gusta la salofilia, los pies, tocar el pelo, los olores, lo que sea, los tatuajes, la urofilia, la orina? No habría ningún problema, ¿vale? Porque no es la única cosa que te excita sexualmente, sino que está dentro de un conjunto y lo puedes practicar puntualmente, que no es que vayas buscándolo como si no hubiese otra manera de alcanzar esta satisfacción sexual. Y bueno, dicho esto, voy a pasar un poco al puntito de cómo proponer una fantasía sexual a tu pareja sexual. Cuando hable de pareja sexual me refiero a la persona con la que estés follando en ese momento, ¿vale? O sea, no quiero decir que tenga que ser ni tu pareja estable, ni tu amor para toda la vida, ni para nada. Simplemente una persona con la que tengas encuentros sexuales, que te sientes cómodo y haya confianza. ¿Por qué? Porque lo primero, para proponer una fantasía sexual y que salga bien, ¿vale? Porque proponerla, tú puedes proponerla a quien te dé la gana, pero si quieres que salga bien, un poquito de confianza, consentimiento y complicidad tiene que haber, ¿vale? Y antes, sobre todo antes de proponer esta fantasía sexual a nadie, lo ideal sería tener unas pautas, ¿vale? Porque nosotros podemos imaginar, podemos tener nuestra fantasía brutal en nuestra cabeza, nos recreamos en ella, pensamos en ella todos los días y pensamos, sin querer, que va a salir de puta madre. Y realmente la realidad es muy, muy diferente. Sin querer creamos unas expectativas en cuanto a esta fantasía que nos hemos imaginado que pueden llegar a jugarnos una mala pasada. A ver, por supuesto que sí, ¿vale? Que tú puedes proponer la fantasía, llevarla a cabo y ser una auténtica maravilla. Pero en la mayoría de los casos nos hemos hecho a la idea de algo en nuestra mente que hemos idealizado y que la otra persona no está en nuestra mente. No puede saber en qué estamos pensando exactamente, ¿vale? Entonces, no vamos a tener el control absoluto de la situación. O sea, no podemos, podemos prever cómo podemos actuar nosotros, qué nos gustaría y cómo nos gustaría, pero en ningún momento se puede prever cómo actuaría ni qué pensaría la otra persona, ni por supuesto cómo va a reaccionar. Y ya no te cuento nada si implica más de una persona. Esto va sumando dificultades. Entonces, piensa que desde la fantasía que tú te has montado en la cabeza hasta la realidad puede distar muchísimo. Y el problema es que esto puede llegar a generarnos mucha frustración, ¿vale? Entonces, por eso las expectativas, lo primero de todo, fuera. Algo que tiene que estar sí o sí, las ganas y el interés, ¿vale? De igual forma, si las expectativas no son demasiado altas, vamos a ser mucho más capaces de dejarnos llevar, de dejarnos fluir y de ver qué pasa y también de dar pie a las otras personas a que sean partícipes de esta situación y de nuestra propia fantasía sexual, porque al final, si lo cumples con otra persona, también estás siendo partícipe de ese momento y no todo va a depender de nosotros. Entonces, si quitas esas expectativas, dejas fluir y dejas reaccionar a las otras personas, las experiencias seguramente que vaya a ser muchísimo más satisfactoria. Y ya contando con esto, también es muy, muy importante, sobre todo y en primer lugar, tener claro qué es lo que quieres exactamente, ¿vale? O sea, como si tuvieses que escribir una historia completamente detallada y por puntos, así. Aclarar si de verdad quieres llevar esta fantasía sexual a la realidad, ¿vale? Porque realmente te puede gustar la idea, pero en el momento de la verdad no te hace, imagínate, quieres realizar un trío con tu pareja, te parece genial la idea, pero no te has parado a pensar de cómo te vas a sentir viendo a tu pareja con otra persona, o cómo se va a sentir tu pareja viéndote con otra persona, o cómo vais a tratar a esta tercera persona. Bueno, esto ya os lo cuento un poquito más adelante. Sobre todo es súper importante dejar fuera los prejuicios, dejar de pensar que eso que quieres y con eso que fantaseas es algo raro, ¿vale? O sea, olvídate de la autocensura, por favor, que ya bastante tenemos. Quítatelo de la cabeza. Y luego,
en último punto, cuando tengas clara una fantasía sexual, lo más importante de todo es ir poco a poco, ¿vale? O sea, muy poco a poco. Si tú tienes la fantasía sexual de hacer una orgía, por ejemplo, desglósalo. Ve poquito a poco, ve haciendo pasitos. Por ejemplo, lo ideal es ir empezando con el paso más light de esa fantasía sexual, ir habituándote a nuevas experiencias y a nuevas sensaciones. Si, por ejemplo, una de tus fantasías sexuales es el bondage, ¿vale? O vamos a ponerlo más extremo, es el shibari con tu pareja, de entrada. Esto es una práctica que solo la pueden realizar profesionales, pero si no sabes cómo te vas a sentir y nunca se ha practicado absolutamente nada de bondage, lo ideal es que empieces utilizando pues un antifaz, ¿vale? Quitando una sensación, ir viendo cómo te sientes, ir movilizando poquito a poco el cuerpo. Por ejemplo, el primer día utilizo un antifaz, el segundo ya me pongo unas esposas, el tercero pues ya veremos si las tobilleras, el cuarto pues quizás el collar y atamos las manitas más juntas. Verás, ir muy poco a poco hasta llegar a la plenitud de esa fantasía sexual para ir viendo cómo te sientes. Porque, por ejemplo, en este caso puede ser muy chocante, por muy bonito que tú te lo imagines, que de repente te sientas totalmente inmovilizada o inmovilizado y no tengas absolutamente ningún tipo de control sobre la situación. Entonces es una manera de ir adaptándose a esas situaciones e ir disfrutándolo más poco a poco. Y luego, esto es un poquito el antes de realizar la fantasía sexual, pero ¿cómo podríamos proponer una fantasía sexual a tu pareja o a tus parejas sexuales? Y lo que os he dicho al principio, lo primero de todo, de verdad, y súper importante, es tener 100% de confianza, ¿vale? O sea, que haya muchísima comunicación, muchísima complicidad y sobre todo que se esté en un momento muy bueno de la relación, porque el cumplir una fantasía sexual, sobre todo si involucra a terceras personas, no va a salvar la relación, es más, seguramente la líes más. Entonces, lo importante es eso, que puedas hablar con tu pareja absolutamente de cualquier cosa, sin ningún tipo de miedo, sin miedo a que vayas a ser juzgado, sin que esa conversación vaya a tener ningún tipo de consecuencias posteriores en la relación, que seamos libres, ¿vale? De explicar esa fantasía que realmente debería ser absolutamente lo más normal del mundo y que deberíamos de tener la total libertad para hablar de ello sin miedo, sin tabús ni nada, pero bueno, al final vivimos en el día a día y es lo que se nos transmite, tampoco es plan de culparnos, simplemente ir permitiéndonos ese espacio y esa liberación y el no sentirnos mal por fantasear con determinadas situaciones. Entonces, una recomendación que es muy importante a la hora de proponérselo a la pareja es que se lo plantees, ¿vale? La fantasía sexual tal y como la piensas, como la sientes, pero como algo totalmente opcional y que no sea obligatorio, ¿vale? Que es un deseo que tienes, que te gustaría llevar a la práctica, pero que no es algo obligatorio ni que tiene que ser sí o sí, porque si no la relación se va a la mierda, básicamente, no. Y luego, sobre todo, dejar muy claro que no es algo ni obligatorio, ni que sea sí o sí, sino que quieres realizarlo con esa persona, ¿vale? O sea, que quieres realizarlo con tu pareja en el momento que ésta se sienta preparada o por paso a paso y si quiere, ¿vale? O sea, siempre, por supuesto, contando con su consentimiento. Claro, imagínate, depende de lo que sea, ¿vale? Si es algo que no está socialmente aceptado, puede dar un poquito de apuro, por ejemplo, qué sé yo, decirle a tu pareja, oye, mira, que quiero mearte encima, ¿vale? Verás, igual si a tu pareja nunca jamás se había planteado esta situación de la lluvia dorada o la urofilia, al final se puede quedar un poquito en shock, ¿no? Entonces, una opción puede ser esto, ir desglosándolo, vamos a ver, si a tu pareja le da igual, a ver si te dice que no, eso se respeta y es lo que hay.
pero, porque por supuesto el consentimiento ante todo, pero si no le importa mucho, pero verás como que encima todo el cuerpo no quiere, pues siempre se pueden ir llegando también a acuerdos. Por ejemplo, vale, no te voy a mear encima como tal, pero bueno, puedo mearte un pie, verás, yo qué sé, poquito a poco. Entonces al final eso ya es ir hablando, mucha comunicación, mucho consenso y mucha confianza, hasta llegar a un acuerdo en que se pueda satisfacer esa fantasía por las dos partes. Al final, cuando tú propones una fantasía sexual, por ejemplo, como esta a tu pareja, también tu pareja quiere que disfrutes sexualmente. Entonces, en cierto modo, va a estar abierta o abierto a negociarlo. Y luego, ¿cuándo contar esta fantasía? Parece una tontería, ¿no? Pero realmente el cuándo contarlo es muy importante, es súper importante elegir un buen momento. Y esto, por ejemplo, no vayas a decírselo que acaba de llegar de trabajar, que tiene 1000 cosas en la cabeza, está estresada, está estresado o esté gestionando otras situaciones de su vida. Y por supuesto, no se lo digas así de repente porque puede descolocar un poco. Entonces lo ideal sería pues hablarlo, proponerlo en un momento tranquilo de complicidad, por ejemplo en una cena tranquila, en un momento de conexión que estéis teniendo, que haya mucha intimidad y que estéis en un momento adecuado para escuchar y empatizar, ¿vale? Con la pareja, por ejemplo. No es lo mismo decirlo mientras estás manteniendo relaciones sexuales, que te puedes quedar un poco y esto ahora mismo a qué viene, a decirlo después, ¿vale? Porque cuando después de tener relaciones sexuales nuestro cuerpo libera muchas hormonas que nos producen mucho bienestar, nos producen mucha conexión, mucha empatía y ahí sí puede ser un buen momento. Se está mucho más abierto a proposiciones, se está más receptiva, más receptivo, entonces ahí pues hace que el vínculo que se crea sea más receptivo. Y luego, ¿cómo contarlo? Pues básicamente, lo más fácil, díselo directamente, no te andes con rodeos, ¿para qué? Que, a ver, mientras digas las cosas con respeto, con cariño y desde la confianza y no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, pues bueno, pues se negocia y si no se negocia, pues bueno, otra fantasía, verás. Entonces, ¿que te da mucha cosa decirlo así directamente? Pues verás, una opción puede ser la típica de, mira, yo esta noche he estado soñando, he tenido unos sueños húmedos y como que me ha dado mucha curiosidad, he soñado con esto, ¿qué te parecería probarlo? Un poquito por ahí, como jugando, pero sobre todo lo importante, siempre que sea algo que quede claro, ¿vale? Que tú quieres llevar a cabo, que quieres cumplirlo, que no es ninguna tontería para ti, que de verdad te importa ese ámbito de tu sexualidad y lo de antes, que quieres compartirlo con esa persona y que no es algo obligatorio, pero que sí, pues bueno, que estás abierta o abierto a negociar esta situación, ¿vale? Pero sobre todo si usas el tema del sueño erótico, que no sea como, que no lo estás contando como una anécdota, ¿vale? Que realmente quieres llevarlo a cabo. Y luego, otra manera que se me ocurre es, por ejemplo, jugar esto es una dinámica que tengo en el curso, que directamente pongáis papelitos y que cada uno escriba sus fantasías sexuales y ahí pues ver cuáles son las que más os gustan, menos os gustan y pues igual no es la tuya, pero igual te propone tu pareja otra fantasía sexual pues que también te llama bastante la atención. ¿Qué puede pasar cuando propones una fantasía sexual? Pues 3 cosas. La primera, que te diga que sí, maravilloso, pa'lante, solo queda concretar cómo y cuándo se va a llevar a cabo, ¿vale? Eso sí, aun estando de acuerdo, es súper importante marcar los límites que tiene cada persona, ¿vale? O sea, el consenso y el consentimiento van a ser esenciales para que no haya ningún tipo de repercusiones en el futuro, ¿vale? Porque al final, depende qué tipo de fantasía sea, sí que puede marcar un antes o un después en la relación. Entonces, cuanto más clarito quede todo, cuanto más establezcas tus límites y cómo te imaginas la situación, muchísimo mejor. ¿Y qué más puede pasar? Que por un lado le parezca la idea atractiva y que por otro
le echa un poquito para atrás, que entran, pues al final es lógico, ¿no? Te pueden entrar esas inseguridades, sobre todo, coño, que vivimos en este mundo, ¿sabes? Que que nos explotan todos los mitos del amor romántico, muchísima toxicidad y quieras que no, por muy abierta que puedas tener la mente, eso te puede salpicar, hay que gestionarlo y pueden entrar ese tipo de inseguridades. Entonces, pues, lo ideal en este caso, tú ya has propuesto una, pues que tu pareja te proponga también o habla de cuáles son sus fantasías sexuales. En caso de que hay algo que está en común, perfecto. Simplemente, como siempre, plantear los límites, plantear cómo se podría llevar a cabo y cuáles son vuestras expectativas y cómo te estás imaginando esta situación. Y luego, qué sé yo, también hay veces que si, por ejemplo, en el caso este de que sí te gusta una idea atractiva sobre esta fantasía sexual, pero que no está totalmente convencida o convencido de llevarlo a cabo, siempre podéis recrearos en esa fantasía mientras estáis teniendo relaciones sexuales, ¿vale? Porque ahí también puede ayudar mucho y puede aumentar muchísimo la erótica y el deseo sexual. Y luego, la tercera opción, que te diga que no. Si te dice que no, pues es perfectamente válida su opinión, es igual de válida que la tuya de proponer la fantasía y sobre todo el consentimiento es totalmente primordial en las relaciones sexuales. Y si alguien dice que no, pues hay que respetarlo y es lo que hay. Además, el hecho de que, por ejemplo, tu pareja rechace esta propuesta o no tengáis las mismas fantasías sexuales no quiere decir que no podáis estar juntos, ¿vale? Siempre se puede buscar un punto intermedio que agrade a ambas o a ambos. Por ejemplo, que tú no quieres tu pareja te ha propuesto realizar sexo anal y tú no quieres, verás, a ver, siempre se puede probar a realizar, pues por ejemplo, masajes prostácticos externos, usar juguetes sexuales sin llegar a una penetración completa. Entonces ahí ya estamos introduciendo un poquito esta parte del cuerpo del contexto de la fantasía sexual, pero no te estás adentrando de fondo en la práctica. Entonces por ahí se puede ir jugando un poco. Y luego, ya por último, vamos a ver qué pautas podríamos tener en cuenta si la fantasía sexual incluye o implica a una tercera o más personas, ¿vale? Porque la fantasía sexual más común de toda la población, de todo el mundo, es el trío. Entonces, y esto es normal, al final no deja de ser sobre todo una manera de salir de la rutina sexual, sobre todo cuando se está en una relación monógama de larga duración. A ver, el deseo sexual cambia, evoluciona, el amor cambia, se puede estancar un poquito y es lógico y no está mal, ¿sabes? Siempre se pueden buscar otras alternativas y hay muchas parejas que optan por practicar un trío. Vale. Lo más importante es que el consentimiento sea pleno por parte de todas las personas. No me vale que tu pareja quiera hacer un trío porque está aburrido y tú lo haces para contentarle. No. Se tiene que querer por igual, tanto las partes de la pareja como esa tercera persona que se está incluyendo, contando con que sea una pareja, claro. Luego, y esto de verdad, por favor, porque no sabéis cuánto pasa y qué daño hace. O sea, si esta tercera persona que habéis incluido, recordad que tiene una vida, que es un ser humano. O sea, por favor, nada de utilizar a nadie como un objeto sexual para satisfacer vuestras propias fantasías, ¿vale? O sea, es una persona con todos sus sentimientos y no es agradable para nadie sentirse como un objeto sexual. O sea, el respeto y la empatía es totalmente imprescindible, ¿vale? Y me da igual el tipo de relación que tengas con esa persona, de que si quieres volver a verla o volver a verle, que si estáis juntos en ese momento manteniendo una relación sexual, estáis compartiendo muchísimo, ¿vale? Y lo estáis haciendo porque nadie os ha obligado y porque lo queréis hacer. Entonces se está compartiendo un momento de muchísima intimidad y hay que cuidar absolutamente a todas las personas. Es verdad que nadie nos ha enseñado
cómo tenemos que comportarnos en una experiencia de sexo grupal, ¿vale? Con más de una persona, pero, coño, qué menos que preocuparse por las personas que están presentes, ¿vale? Ser cariñosos, sobre todo antes, bueno, qué coño, todo el rato, antes, durante y después sobre todo, nada de echar a la persona una vez terminado el encuentro a la pa' tu casa, pero ¿qué es eso? Eso está muy feo. O sea, preguntar cómo se encuentran, si les ha gustado, si se sienten bien. Y es tan fácil como en un momento dado que tú ves a la otra, porque tú puedes leer el lenguaje corporal de la otra persona. Entonces, simplemente con un preguntar, ¿estás bien? Ya es suficiente, ¿vale? Tampoco abuses, quiero decir, no estés preguntando todo el rato, ¿estás bien, cómo estás? Porque al final dice, coño, déjame que estoy bien, ¿sabes? Y puede llegar a agobiar, pero simplemente cuando creas oportuno, pues es suficiente, ¿vale? Y luego, en cuanto si se lleva a cabo un trío estando en relación de pareja, al final ten en cuenta que el incluir a una tercera persona en vuestra relación puede marcar un punto de inflexión, un antes y un después, tanto para bien como para mal, ¿vale? O sea, es muy importante poner ciertas normas, poner ciertos límites, marcar qué está permitido, qué no está permitido y qué posibles consecuencias creéis o cómo os veis después de realizar esa situación. ¿Vale? Hay que ser muy consciente que vas a ver a la otra persona, a tu pareja, con otra persona. Entonces, esto puede generar muchísima inseguridad y muchísimos celos. Y bueno, es imprescindible sobre todo estar segura y seguro de lo que se va a hacer y muchísima comunicación. Y por otra parte, si eres esa persona que va a estar con una pareja, establece tú también tus límites y deja claro qué tipo de relación pues queréis tener después de ese encuentro y que todos y todas estéis conformes, ¿vale? Más que nada para que haya un mínimo de equilibrio y que en ningún momento ninguna persona se quede de lado. Y bueno, con esto no sé si tenéis alguna preguntita, si eso os voy leyendo, pero ya para finalizar básicamente lo que tiene que quedar claro es que la fantasía sexual no tiene absolutamente nada que ver con nuestros deseos sexuales, es decir, la fantasía sexual es lo que yo me imagino, el deseo sexual es lo que yo quiero llevar a cabo y que de un punto al otro hay un abismo impresionante, ¿vale? Y que cualquier cosa que fantasees, si crees que pueda ir en contra de tus valores o de tu moral o no tiene nada que ver, no te defina, simplemente tu mente está liberándose sexualmente, estás buscando una salida a las preocupaciones del día a día y que todo lo que fantasees no haces daño a nadie. Luego ya veremos lo que se lleva a cabo, pero mientras solo sea una fantasía, no tiene ningún tipo de de maldad. Es más, nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a fomentar pues ese deseo erótico, a fomentar las sensaciones, la química con tu pareja en ese momento. Y bueno, básicamente eso sería todo. Y por supuesto, ya por última conclusión, en cuanto a proponérselo a otra persona, al final siempre eso, tener muchísimo en cuenta que haya un mínimo de complicidad, que haya muchísima comunicación y sobre todo respeto y consentimiento siempre. Y nada, pues dicho esto, no voy a subir el directo ahora directamente porque me he puesto a toser antes como si no hubiese un mañana, así que voy a juntar los vídeos, ¿vale? Y ya le digo, los subiré en Paradise Events. Sobre todo, quiero darles las gracias otra vez por crear este espacio. Y nada, que próximamente la semanita que viene también lo subiré al canal de YouTube y recordaros que tengo el curso sobre fantasías sexuales mucho más extenso, con sus dinámicas, sus cositas que puedes llevar a la práctica para tenerlo todo súper bien unido y disfrutar plenamente de la sexualidad. Y por supuesto, gracias a todas y todos los que habéis estado aquí.